A menos de una semana de su inauguración, el corredor Xochi enfrenta una disputa entre la Municipalidad de Mazatenango y la empresa desarrolladora, mientras el sector empresarial advierte que el conflicto podría afectar la certeza jurídica y la confianza para futuras inversiones en el país. Las reformas al impuesto único sobre inmuebles enfrentan un nuevo retraso en el Congreso, luego de que la Comisión Permanente descartara una sesión extraordinaria al considerar que la solicitud presentada por diputados no cumple con los requisitos legales. Dos hechos armados registrados en Amatitlán dejaron como saldo una adolescente muerta por una bala perdida y el asesinato de un adulto mayor, casos que vuelven a poner en evidencia la violencia que afecta a distintas comunidades del municipio. Un privado de libertad murió y un adolescente resultó herido tras un ataque armado registrado durante el horario de visitas en el centro preventivo de la zona 18, donde las autoridades localizaron 2 armas de fuego y mantienen abierta la investigación. El Papa León XIV presidió una misa multitudinaria en Madrid que reunió a cerca de 1.200.000 personas, una de las mayores concentraciones católicas de los últimos años en España, donde llamó a fortalecer la unidad y la solidaridad. ¿Cómo están? Bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Soy María Luisa Gómez y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas les informaremos de lo más relevante del fin de semana. Y así comenzamos con las noticias. Mire, el corredor Xochi, una autopista privada ubicada en Suchitepeques y Retaluleu, que busca reducir el tiempo de llegada al IRTRA y a playas del Pacífico, quedó en medio de una disputa entre la Municipalidad de Mazatenango y la empresa desarrolladora, luego de que la comuna colocara rótulos de obra cancelada en parte de la autopista, mientras el proyecto acciona legalmente para evitar retrasos. Ante este hecho, cámaras empresariales advierten que el conflicto pone a prueba la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas en Guatemala. El proyecto tiene programada su inauguración este 14 de junio. A menos de una semana de su inauguración, Xochi, Corredor de las Flores, enfrenta un bloqueo que amenaza con retrasar uno de los proyectos viales más importantes para conectar la costa sur. Desde el jueves pasado, la Municipalidad de Mazatenango colocó mantas con la leyenda obra cancelada y restringió el paso en un tramo de la autopista, mientras la empresa desarrolladora asegura que no ha sido notificada oficialmente de ninguna suspensión y que ha cumplido con todos los requisitos legales. El proyecto de 31 kilómetros busca reducir los congestionamientos en la ruta hacia Retaluleu, el IRTRA, las playas del Pacífico y la frontera con México. Tiene prevista su apertura al público el próximo 14 de junio. Según Rodrigo Varillas, representante legal de Xochi, la empresa solicitó desde febrero la renovación de la licencia de construcción, pero la comuna aún no ha emitido una resolución. Ante esta situación, presentaron 2 amparos y un recurso administrativo para intentar desbloquear el proceso. Las tasas también correspondientes a las licencias las hemos pagado en tiempo y ahora pues nosotros solicitamos en tiempo a inicios de febrero la segunda prórroga de esa licencia y a la fecha la municipalidad no ha resuelto el otorgamiento de esa prórroga. Por su parte, el alcalde de Mazatenango, Carlos Villagrán, sostiene que la licencia está vencida y que existen dudas sobre aspectos técnicos y de seguridad vial. Está suspendida porque la licencia en este momento está vencida. Aunque se trata de una ruta privada, la policía municipal ha bloqueado el paso, ya que según el jefe edil, al ser utilizada por la población, adquiere carácter público. Agrega que buscan negociar una reducción en el monto que se pretende cobrar por peaje. Privado, pero va a ser público. O sea que es algo, si ellos lo quieren manejar de esa forma, ¿dónde queda? Entonces, ¿quién es el que va a pagar ahí? ¿Es una familia la que va a pasar pagando nada más? Eso es algo público, que va a tener mucha responsabilidad. ¿Quiénes dan los permisos? Las municipalidades. La comuna asegura que el proyecto ejecutado presenta diferencias con respecto a lo autorizado inicialmente y que ahora deberían pagar más, por lo que exige documentación adicional para respaldar su funcionamiento, algo que según Xochi es ilegal. Si es una empresa que va a tener dividendos de todo el que pase, entonces no puede decir que es privado.
Ahora, ¿por qué no vienen y les dijimos nosotros, traigan su personal, agarremos planos, y nosotros sí tenemos las empresas que subcontrataron para decir cuánto se gastó, pero ellos no quieren, porque dice que es una ilegalidad abrir los expedientes. ¿Dónde dice eso? Como es una ruta privada, o sea, una ruta que no pasa por ningún terreno público porque ellos compraron los terrenos. Entonces, por eso le pregunto, o sea, ¿no estaría la municipalidad incurriendo al cerrar un terreno privado? No. De conformidad con lo que establece el reglamento y la normativa, no hay requisitos adicionales que debamos cumplir. Este es un tema en el que la municipalidad ha requerido una serie de informaciones adicionales a las que establece el reglamento y pues eso nos ha llevado a que surjan este tipo de resoluciones. Nuevamente, todo ha sido de conformidad con el diálogo. 2.5 kilómetros es lo que atraviesa la ruta en Mazatenango. Sin embargo, Xochitl resalta que son auditados cada 3 meses para garantizar el cumplimiento de los requisitos no solo legales, sino también de infraestructura, mediante una firma internacional de ingenieros independientes designada por los bancos financistas. Esta firma internacional tiene una comunicación diaria con el equipo de diseño y de construcción y tienen visitas periódicas también en sitio para poder verificar que todo se está cumpliendo de conformidad con el diseño, de conformidad con las normas internacionales que tiene la carretera y que la seguridad está siendo atendida. Entre otros aspectos, pero digamos que enfocados en seguridad vial, esta firma es esto lo que verifica. El sector empresarial también ve una interrupción arbitraria y pide garantizar continuidad y derechos fundamentales tras la situación legal que enfrenta en una parte del tramo. El CACIF, la Cámara de la Industria, Cámara del Agro, Cámara de Comercio, Fundesa y AmCham manifestaron su preocupación y advirtieron que las acciones municipales generan incertidumbre jurídica y podrían afectar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. La resolución del conflicto podría definir no solo el futuro inmediato del corredor Xochitl, sino también la confianza en las futuras inversiones de infraestructura privada en Guatemala, según coinciden las cámaras empresariales. La burocracia de un alcalde pone en riesgo el desarrollo del país, ha manifestado la Cámara de la Industria, mientras que el CACIF advirtió la interrupción arbitraria de actividades legalmente autorizadas afecta derechos fundamentales, genera incertidumbre y deteriora la imagen del país ante inversionistas nacionales y extranjeros. Xochitl asegura que continúa trabajando para abrir la autopista en la fecha prevista, en donde se espera reducir de 3 horas para conectar 2 departamentos en tan solo 30 minutos. Reportó Andrea Domínguez, Byron Baiza y Jorge Palomo. Bueno, y vamos a otra información porque la discusión sobre las reformas al impuesto único sobre inmuebles enfrentó un nuevo obstáculo en el Congreso. La Comisión Permanente informó que no es posible convocar a una sesión extraordinaria para conocer el tema, debido a que la solicitud presentada por varios diputados no cumple con los requisitos legales establecidos. Reformas a la ley del impuesto único sobre inmuebles, conocidas como YUSI, deberán seguir esperando en el Congreso de la República, luego de que la Comisión Permanente descartara la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria para conocer la propuesta en los próximos días. El tema había cobrado relevancia tras la intención de varios legisladores de acelerar la discusión a cambios al tributo, argumentando que la medida podría representar un alivio para propietarios de viviendas y otros inmuebles. Sin embargo, el procedimiento legislativo volvió a colocarse en el centro del debate. Según los integrantes de la Comisión Permanente, la petición presentada no reunió las condiciones necesarias para ser tramitada. Lamentablemente, los diputados que hicieron la solicitud no cumplieron con todos los requisitos de ley. La ley nos exige, la ley orgánica es muy clara en el artículo 76, donde indica que la solicitud debe de ser por medio de el 25% de los diputados, quiere decir que 40 diputados deben de firmar la solicitud colocando su nombre, identificándose. Pero la solicitud que nos han presentado no cumple con esos requisitos mínimos de 40 legisladores. La sesión frena temporalmente las aspiraciones de algunos bloques legislativos que buscaban adelantar la discusión de las reformas durante el receso parlamentario. Mientras tanto, el proyecto continuará pendiente de ser incluido en futuras agendas legislativas. Entre las propuestas que se mantiene sobre la mesa figura la modificación de las tasas aplicadas al impuesto, un tema que ha generado interés tanto en sectores residenciales como comerciales y que aún deberá pasar por nuevas discusiones y consensos dentro del Congreso. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez.
Y continuamos porque la Corte de Constitucionalidad continuará analizando en los próximos días nuevas acciones de amparo relacionadas con el conflicto en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Magistrados indicaron que aún existen recursos pendientes de resolución vinculados a distintos aspectos del proceso universitario, por lo que el caso seguirá bajo estudio del Tribunal Constitucional. Las acciones presentadas buscan que la Corte se pronuncie sobre diversos señalamientos y decisiones relacionadas con la Casa de Estudios, en un tema que ha generado debate entre distintos sectores universitarios. Se espera que las próximas resoluciones definan el curso de los recursos que aún se encuentran pendientes de conocimiento en la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que el viernes pasado un grupo de supuestos estudiantes se encadenó al inmueble como señal de protesta. En otro tema tenemos que informarle que un privado de libertad falleció y un adolescente resultó herido tras un incidente armado registrado durante el horario de visitas en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, ubicado en la colonia Atlántida. La víctima fue identificada como Mauricio Ernesto Gaitán Martínez, de 32 años, quien fue trasladado al Hospital Roosevelt junto a Luis Antonio Rojas, de 17 años, y resultó herido por proyectil de arma de fuego en el abdomen. De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 12:50 horas. Familiares del menor indicaron que momentos antes se registró un corte de energía eléctrica y posteriormente se escucharon varias detonaciones dentro del centro carcelario. Horas más tarde, autoridades confirmaron el fallecimiento de Gaitán Martínez en el Hospital Roosevelt. Durante las acciones de control y requisa, fueron localizadas 2 armas de fuego en el interior del recinto. Las autoridades penitenciarias destacaron que se trata de un motín e indicaron que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. Mire, una niña murió tras ser alcanzada por una bala perdida en una aldea de Amatitlán. El hecho ocurrió en medio de un ataque armado que también dejó heridos. A este caso se suma otro hecho violento registrado en el camino hacia Altos de la Cruz, donde un adulto mayor fue asesinado a balazos. 2 hechos de violencia registrados en Amatitlán durante el fin de semana dejaron saldos de 2 personas fallecidas, entre ellas una adolescente y un transportista conocido en el municipio. El primer caso ocurrió en Aldea El Rincón, donde Natalie María de los Ángeles Fernández Flores, de 14 años, perdió la vida tras ser alcanzada por una bala perdida. Según la información recabada, la menor se encontraba en la vivienda de familiares cuando indicó que sentía un fuerte dolor de cabeza. Al revisarla, sus seres queridos descubrieron que habría sido impactada por un proyectil de arma de fuego. Socorristas fueron alertados de la emergencia y acudieron al lugar. Sin embargo, la adolescente ya no contaba con signos vitales. El caso es investigado para establecer de dónde provino el disparo que le arrebató la vida. Cuando a mí me avisaron, yo me vine inmediatamente a ver qué había pasado, pero yo cuando vine ella había fallecido. Ya la tenían ya atendida, ya los bomberos ya habían entrado, pero ya no pudieron hacer nada por él. A este hecho se sumó otro ataque armado registrado en el camino hacia Altos de la Cruz. La víctima fue identificada como Reyes Alfaro, un hombre de la tercera edad conocido por su trabajo como transportista en el municipio de Amatitlán. De acuerdo con la información preliminar, Alfaro fue atacado a balazos por desconocidos y murió a consecuencia de las heridas que presentaba. Se encontraba todavía en el interior de su vehículo. Posteriormente procedemos a realizar la extracción del señor y verificar si contaba con signos vitales. El señor Reyes Alfaro ya no contaba con signos vitales, por lo cual se procede a hacer reanimación cardiopulmonar, no logrando restablecer los signos vitales del señor. Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena y recabar indicios que permitan avanzar en la investigación. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Mire, momentos de angustia vivieron los pasajeros de un bus extraurbano que volcó en el kilómetro 47 a la altura de la aldea Suacite en San Juan Zacatepeques, sobre la ruta que conduce hacia Granados, Baja Verapaz. El percance movilizó a varias unidades de los bomberos voluntarios, quienes acudieron desde distintas compañías para atender la emergencia. A su llegada, localizaron a más de 25 personas afectadas, varias de ellas con golpes y lesiones provocadas por el impacto y la volcadura del vehículo. Los socorristas realizaron la evaluación de los pasajeros en el lugar, brindando atención prehospitalaria y coordinando el traslado de quienes presentaban heridas que requerían atención especializada.
9 pacientes fueron evacuados hacia el Hospital Roosevelt, entre ellos mujeres, hombres y una menor de edad, quienes fueron estabilizados antes de ser movilizados hacia el centro asistencial. Este domingo, la Dirección General de Transportes, la DGT, y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, añadieron que de acuerdo con los registros, la unidad cuenta con licencia de operación y seguro para pasajeros vigentes. Sin embargo, no tiene instalado el sistema limitador de velocidad y tampoco cuenta con registro de piloto autorizado ante la DGT, por lo que impondrá al propietario una multa de 5,000 quetzales adicional a las demás responsabilidades administrativas y legales que se deriven del incidente. Y la menor de 3 años que resultó herida durante un ataque armado registrado en la colonia Belén, en la zona 7 de Misco, permanece estable y ya fue intervenida quirúrgicamente, según información proporcionada por el centro asistencial, donde recibe atención médica. La niña sufrió una lesión hepática tras ser alcanzada por un proyectil durante el hecho de violencia, en el que también resultaron heridas 2 mujeres adultas que se encontraban en el sector. Autoridades hospitalarias indicaron que la paciente fue operada y su evolución ha sido favorable, por lo que continúa bajo observación médica. El ataque armado es investigado por las autoridades correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables. Continuamos con más. Los bomberos voluntarios salieron de las estaciones para acercarse a la población en la Plaza de la Constitución con una exhibición de unidades, equipo especializado y demostraciones. La institución inició las actividades de su 75 aniversario. No nos conozcas por accidente lleva por título esta actividad acá en la Plaza de la Constitución, en la cual bomberos voluntarios queremos tener un acercamiento y una interacción con toda la población guatemalteca. Niños, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que realizaron los bomberos voluntarios durante una exhibición instalada en la Plaza de la Constitución, actividad que marcó el inicio de las celebraciones por el 75 aniversario de la institución. La muestra reunió alrededor de 10 unidades de emergencia, entre ambulancias, motobombas, vehículos de rescate y una escalera hidráulica utilizada para atender incendios en edificios y estructuras en gran altura. Además de las unidades, la exhibición incluyó equipo utilizado en rescates vehiculares, atención prehospitalaria, combate de incendios, salvamento acuático, rescate aéreo y operaciones de sección canina. Tiene como finalidad en el que toda la población guatemalteca pueda acercarse a nosotros, pueda platicar, pueda probarse los equipos de acercamiento, los que utilizamos para los incendios, poder pulsar el peso de los equipos de rescate vehicular, y también tenemos equipos de primera respuesta, dígase técnicos en urgencias médicas, tenemos acciones de combate contra incendios, la sección canina de rescate, sección aérea de rescate, sección de salvamento acuático, en la cual también ellos tienen sus equipos especializados, la cual toda la población guatemalteca que se acerque a nosotros podrá pues probar el equipo, tener la interacción y la explicación del por qué y para qué se utilizan los equipos. Según los organizadores, la exhibición busca acercar a la población el trabajo que realizan los socorristas y agradecer el respaldo que han recibido durante décadas de servicio. La actividad se desarrolló durante gran parte de la jornada en el centro histórico. Por ahora, es la única exhibición de este tipo programada dentro de las actividades conmemorativas del aniversario. Los bomberos voluntarios adelantaron que próximamente darán a conocer la fecha de una muestra histórica que incluiría fotografías, uniformes, cascos y vehículos que han formado parte de la evolución de la institución. Con imágenes de Javier González, para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Bueno, y como hemos visto, los bomberos voluntarios de Guatemala se preparan para conmemorar su 75 aniversario de fundación con una serie de actividades que se desarrollarán en la capital y en distintos departamentos del país. 75 años después de su fundación, los bomberos voluntarios de Guatemala se alistan para celebrar un nuevo aniversario de servicio a la población. La institución arribará a esta fecha el próximo 16 de agosto, recordando su origen vinculado a la iniciativa del entonces embajador de Chile en Guatemala. Para conmemorar esta fecha, los bomberos voluntarios han preparado una agenda de actividades que se extenderá durante las próximas semanas y que busca resaltar la historia, evolución y el aporte de la institución en la atención de emergencias. El señor embajador de la República de Chile, don Rodrigo González Allende, ya que él estaba saliendo de una actividad del Palacio
y vio que aquí en la séptima avenida octava había un incendio de grandes proporciones que la Guardia Civil de en ese entonces pues no se daba abasto. Entonces nació la idea de don Rodrigo González Allende fundar nuestra benemérita institución y por eso estamos arribando este año a los 75 años de fundación. Entre las actividades programadas figuran competencias bomberiles, galerías fotográficas que recorren los momentos más importantes de la institución, actos conmemorativos y la presentación de un sello postal alusivo a los 75 años de fundación. Las celebraciones también llegarán a distintos departamentos del país, donde se realizarán eventos para recordar el trabajo que los socorristas han desempeñado a lo largo de más de 7 décadas. Actualmente, los bomberos voluntarios cuentan con 134 compañías y 8 subestaciones en el territorio nacional, además de una fuerza operativa de entre 4.500 y 5.000 integrantes. Con el paso de los años, la institución ha incorporado a diferentes especialidades para la atención de emergencias, entre ellas técnicos en urgencias médicas, rescate vehicular, manejo de materiales peligrosos, equipos caninos y personal especializado en búsqueda y rescate. Las actividades conmemorativas culminarán el 15 de agosto con un desfile previo a la fecha oficial del aniversario, con el que los bomberos voluntarios buscan recordar su trayectoria y presencia en todo el país. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. En otras cosas, con eucaristías, alfombras y una solemne procesión, cientos de católicos participaron en la celebración del Corpus Christi en Retalhuleu. Los retaltecos participaron en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, con eucaristías y un recorrido por las principales calles de la cabecera departamental. Para la comunidad católica, el Corpus Christi representa la presencia de Cristo en Eucaristía, a través del pan y el vino, y se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. Ay, es lo más bello que tiene nuestra Iglesia Católica, porque es Jesús Eucaristía, el que recorre las calles de nuestro pueblo. Es un día especial de oración, más que todo, y pedir por la paz, porque reina la paz en nuestro departamento y en nuestra Guatemala. Desde tempranas horas, integrantes de la Pastoral Juvenil y de las pequeñas comunidades de la parroquia San Antonio de Padua, ubicada en la zona 1 de Retalhuleu, se organizaron para elaborar las alfombras que marcaron el recorrido del Santísimo Sacramento. Hoy la iglesia conmemora la procesión del Corpus Christi, ¿verdad? Como muy significa el cuerpo de Cristo, se hace presente y pues estamos aquí con mucho amor, con mucha algarabía, celebrando esta procesión, con la cual denominamos la procesión de procesiones, de verdad. Hoy con mucha fiesta estamos aquí presentes celebrando. El cuerpo de Cristo representa el cuerpo de Jesús, su sangre y su divinidad maravillosa. Un día maravilloso, lleno del amor de Dios. Magnífica, grande, porque va muchísima gente acompañando a mi Señor Jesús. Decenas de feligreses participaron con devoción en la procesión y acompañaron al Santísimo Sacramento en las distintas estaciones instaladas a lo largo del recorrido. Bastante emotiva, bien alegre, casi desde las 5 de la mañana la mayor parte de grupos y comunidades de la parroquia empezando a elaborar alfombras, nosotros apoyando también a lo que era la comunidad de San Josecito, elaboramos la que se encuentra en la parte de acá atrás de nosotros y ahí estamos bastante entusiasmados. 5 estaciones fueron instaladas en puntos estratégicos del recorrido, donde se realizaron momentos de oración, reflexión y adoración eucarística como parte de la celebración religiosa. Desde Retalhuleu, reportó Victoria Ruiz. La aprobación de la ley antilavado y la publicación de un listado de salarios en el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras son parte de las noticias que acapararon la atención en los últimos días. Es por eso que en nuestro segmento de la semana en detalle se lo compartimos. Con la temporada lluviosa en desarrollo, las autoridades presentaron los proyectos que buscan mantener activos, reactivar o adjudicar para atender la red vial del país. Según la ministra de Comunicaciones, Norma Sea, actualmente hay 271 proyectos activos de la planificación 2025 de Covial. A estos se suman 10 proyectos activos bajo el artículo 95, utilizado para atender emergencias, y otros 3 están por iniciar el proceso por medio de la Dirección General de Caminos. Además, está la activación de 14 zonas viales que estarán enfocadas principalmente en retirar derrumbes y materiales de las rutas, sobre todo en caminos rurales.
También hay 36 proyectos activos de la Dirección General de Caminos. A esto se le sumarían 30 proyectos más que están en proceso de reactivación. Según el Ministerio de Comunicaciones, estos proyectos podrían reactivarse entre junio y julio, aunque aún dependen de procesos legales, técnicos y financieros. La presentación ocurre en un momento clave. Las lluvias ya comenzaron y el deterioro de las carreteras puede agravarse con derrumbes, saturación de suelos, daños en puentes, baches y bloqueos en rutas principales y caminos rurales. El Congreso consiguió aprobar la ley antilavado con una votación final de 147 diputados que apoyaron el decreto 15/2026. La nueva norma es identificada como Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, impulsada por el presidente Bernardo Arévalo. La aprobación de la ley este 2 de junio refleja una mora de 9 meses para que los diputados consiguieran actualizar la legislación nacional para el combate a esta actividad criminal. La urgencia de la aprobación radica porque Guatemala tendrá una evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, CAFILAT, entidad que espera encontrar una legislación renovada que se acople a los estándares internacionales. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció una propuesta para imponer nuevos aranceles a productos provenientes de al menos 60 economías, entre ellas Guatemala, por considerar insuficientes las medidas para prohibir y controlar la importación de bienes producidos con trabajos forzosos. Según la entidad estadounidense, la falta de legislación y de mecanismos efectivos para combatir esta práctica genera condiciones de competencia desiguales para los trabajadores y empresas de Estados Unidos. Como parte de la propuesta, los países que no cuentan con prohibiciones efectivas podrán enfrentar un arancel adicional del 12.5% sobre exportaciones hacia el mercado estadounidense. En otros casos, donde existen compromisos parciales o acuerdos en marcha, el gravamen sería del 10%. Las medidas se plantean en el marco de una investigación realizada bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada por Washington para responder a prácticas comerciales consideradas perjudiciales para sus intereses. Esta semana se dio a conocer que la exfiscal y funcionarios del Ministerio Público recibieron bonos extraordinarios en marzo. La nómina del Ministerio Público detalla los ingresos de María Consuelo Porras, exfiscal general, y otros cargos de la institución. Según el documento, los sueldos base variaron entre 25,000 y 53,000 quetzales, pero con bonos y prestaciones el monto mensual llegó a superar los 90,000 e incluso 100,000 quetzales en algunos casos. El bono extraordinario de marzo, según el cargo, osciló entre 28,000 y 60,000 quetzales. Estos incentivos formaron parte de los pagos adicionales a los funcionarios por el cumplimiento de sus funciones. Algunos de los sueldos más altos incluyeron María Consuelo Porras, exfiscal general, 132,240.30 quetzales. Ángel Arnoldo Pineda, secretario general, 94,467 quetzales. Jonás Rodolfo Hernández, jefe administrativo, 80,827 quetzales. Claudia Lisette Arrecis y Lucrecia Vázquez, secretarias del Ministerio Público, 79,321 quetzales. Otto René Santizo, coordinador de Sistema Informático, 75,236 quetzales. Eduardo Mejía Calito, secretario de Asuntos Internacionales, 73,153 quetzales. Juan Luis Pantaleón, asesor, 59,384 quetzales. Algunos de los funcionarios mencionados ya no laboran en el Ministerio Público tras el cambio de administración el 17 de mayo de 2026. El reloj corre para el subsidio estatal al combustible. A un mes de su vencimiento, diputados aseguran que el Ejecutivo aún no ha presentado una propuesta para mantener el beneficio y advierten que el margen para aprobar una prórroga es cada vez menor. El apoyo estatal fue aprobado como una respuesta temporal al aumento de los precios internacionales de los carburantes. Sin embargo, su vigencia podría finalizar antes de lo previsto debido al ritmo de consumo registrado durante las últimas semanas. De acuerdo con las estimaciones presentadas, los fondos asignados podrían agotarse durante la primera semana de julio, fecha que marca el final previsto para la medida. La falta de definiciones también preocupa por los tiempos. Cualquier ampliación requeriría un proceso de aprobación antes de que expire el plazo vigente, mientras el Congreso se encuentra con una agenda legislativa limitada para las próximas semanas. De los 2,000 millones aprobados por el Congreso para financiar el subsidio a los combustibles, se han desembolsado más de 811 millones en pagos
pagos equivalentes a más del 40% de los recursos disponibles. Bueno, así la semana, pero mire, distintos sucesos virales llaman la atención en las redes sociales. Aquí en Mundo Insólito le compartimos algunos de los más vistos, que van desde fenómenos en el cielo hasta caídas al atrapar un balón por la fiebre mundialista. Veamos. Una tragedia conmocionada. 10 personas muertas y 40 en highway y terminó volcado entre los árboles. Un impactante video mostró duendes rojos, o sea, descargas eléctricas gigantes en la mesósfera a unos 50 a 90 kilómetros de altura, capturadas sobre el cielo del Tíbet en China. Estos fenómenos, que emiten luz roja por la excitación del nitrógeno, son raros, duran milisegundos y se han observado en lugares como Estados Unidos, Japón, Argentina y Brasil. El fenómeno ocurrió el pasado 31 de mayo en el cielo de Sha'an, donde los habitantes fueron sorprendidos por una ráfaga de increíbles rayos cuya existencia solo se comprobó hasta 1989. Contrario a los rayos que descienden desde las nubes hacia la Tierra, estos brotan hacia el espacio y se producen cuando hay tormentas eléctricas muy intensas, y parte de la energía de los rayos es canalizada hacia capas superiores de la atmósfera. Una mujer de 35 años identificada como Fabiana Rosa sufrió múltiples lesiones al caer de una alcantarilla en Río de Janeiro, Brasil. El incidente fue captado por cámaras de seguridad el pasado domingo cuando la afectada se dirigía a su trabajo. Un conductor de motocicleta que observó el accidente acudió de forma rápida para brindar apoyo y minutos después, varios vecinos participaron en las labores de rescate, logrando sacar a la mujer de la fosa a tiempo. Luego fue llevada hacia un hospital federal del sector de Maracaná. De acuerdo con la evaluación médica, la mujer presentaba lesiones leves en las extremidades superiores e inferiores, así como en la cabeza, el pecho y la espalda. Un Boeing 787 casi nuevo se hundió en Frankfurt cuando falló el tren delantero y la cabina golpeó contra el suelo estando en la puerta de embarque poco antes del despegue como vuelo LH450 a Los Ángeles. Al parecer, el aparato rodaba hacia la posición de embarque donde se conectó a la pasarela. Pocos segundos después, el avión se desplomó de repente y golpeó contra el asfalto. Al momento del incidente todavía no había pasajeros a bordo, sí se encontraban miembros de la tripulación y personal de tierra. Varios empleados resultaron heridos y recibieron atención médica. Según el portavoz de Lufthansa, la aeronave fue construida en 2025 y entró en servicio en febrero último. En medio del ambiente mundialista, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó balones en la mañanera del pueblo del jueves 4 de junio. Al momento de lanzar el primer balón, una comunicadora cayó al intentar atraparlo, algo que provocó risas entre los asistentes. La periodista fue identificada por medios locales como Mara Rivera Ávila. Al momento del incidente, la presidenta Sheinbaum se acercó de inmediato para ayudar a la periodista a levantarse. Poco después, un segundo balón fue lanzado sin contratiempos, cerrando el momento con un ambiente de humor. Tragedia conmocionada. 10 personas muertas y 40 en highway y terminó volcado entre los árboles. Y en nuestro país, en lo más alto de la Catedral Metropolitana, lejos de las miradas de los feligreses, sobrevive un instrumento con casi un siglo de historia y un sonido que ha acompañado generaciones enteras. Pero mientras el tiempo avanza, son cada vez menos las personas capaces de hacerlo cobrar vida. Hoy le presentamos la historia de Héctor Raúl Padilla, el hombre que desde hace más de 2 décadas se ha convertido en el guardián del rey de los instrumentos. Escondido en las alturas de la Catedral Metropolitana se encuentra el Rey de los Instrumentos, un órgano fabricado en la Alemania de 1937 que aún se encuentra funcionando, pero son pocas las manos que aún pueden tocarlo.
Mientras miles de personas visitan cada semana la Catedral Metropolitana, pocos imaginan que en la parte alta de este histórico inmueble se esconde uno de los tesoros musicales más extraordinarios del país. Y menos aún saben que un hombre lleva más de 2 décadas subiendo escaleras y recorriendo pasillos ocultos para mantener vivo un sonido que parece venir de otro siglo. Su nombre es Héctor Raúl Padilla. Mi papá era músico, tocaba en las iglesias, era organista de iglesias y yo aprendí de él, ¿verdad? Después entré al conservatorio, hice piano, solfeo y tuve la suerte de conocer a un maestro, el maestro Elías Blas, que nos enseñó, ¿verdad?, más sobre el órgano y así pues nos metimos a esto. Llegar hasta su lugar de trabajo no es sencillo. Hay que atravesar puertas que pocos conocen, subir escaleras angostas y recorrer los pasillos más escondidos de la catedral. Al final del camino aparece el órgano tubular de la Catedral Metropolitana, un imponente instrumento que durante siglos ha sido conocido como el Rey. Mi papá conocía personalmente a Monseñor Rodolfo Quesada Toruño y cuando él vino de arzobispo acá, la verdad, a la catedral, me contactó y me pidió que fuera yo el encargado, ¿verdad? Entonces yo de mil amores le dije que sí, ¿verdad? Era una oportunidad muy bonita. Padilla es su organista titular desde hace más de 20 años. Conoce cada detalle de esta enorme máquina musical, compuesta por 3 teclados, pedales y cientos de tubos de diferentes tamaños, capaces de producir una impresionante variedad de sonidos. Para él, el órgano no imita una orquesta, es una orquesta completa por sí mismo. Aquí tiene usted una orquesta entera, ¿verdad? Basado en las flautas, pero son flautas de distintos tamaños, de distintos hasta materiales, para que tengan timbres diferentes. Aparte de las flautas, puramente están las lengüetas, esas son las que le dan una característica especial al órgano, que es otro tipo de timbre, ¿verdad? Otro tipo de sonido. Los bordones que le llamamos, que son los sonidos bajos, ¿verdad? Que son muy bajos, algunos que están ahí atrás, son del alto del órgano, prácticamente del suelo para arriba, y tienen sonidos profundos. Fabricado en Alemania en 1937, el instrumento ha sobrevivido al paso del tiempo y a los cambios de la época. Sin embargo, su conservación es cada vez más compleja. El último mantenimiento especializado que recibió fue hace 2 décadas, cuando un descendiente de la familia del fabricante viajó a Guatemala para trabajar durante varios días en su restauración. Desde ese entonces, la humedad y el desgaste natural han hecho de su parte. Como este, se fabricaron aproximadamente 50. La mayoría de ellos se quedaron en Alemania y en América se conoce que hay 3, uno de ellos el de Guatemala, y este tiene la particularidad que aún funciona. Pero la mayor preocupación de Padilla no es el estado del instrumento, sino del futuro de quienes saben tocarlo. En Guatemala son cada vez menos las personas capaces de interpretar un órgano tubular. Durante décadas, la enseñanza de ese instrumento fue quedando relegada y las nuevas generaciones han tenido pocas oportunidades de acercarse a él. Pero ha de ser porque no se escucha mucho, ¿verdad? Obviamente. Las personas que vienen aquí a misa lo oyen, algunas personas cuentan que vienen a misa a oír el órgano, ¿verdad? Pero sí por tener pocos instrumentos no creció la afición, sino al revés, ¿verdad? La población ha crecido enormemente y las iglesias con órganos siguen siendo las mismas 7, ¿verdad? Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Incluso hemos invitado a algunas promociones de último año de los pianistas del conservatorio, ¿verdad? Los hemos atendido aquí y ellos miran y todo, ¿verdad? Queremos incentivarlos, ¿verdad? Para esto, pero es baja. Yo creo que es por falta de contacto, ¿verdad? Si se oyera más el órgano, ¿verdad? Quien lo oye ya se interesa un montón. Mientras el piano, la guitarra, los teclados eléctricos y los sistemas de sonido modernos ganaban popularidad, el órgano fue desapareciendo de muchos templos y espacios musicales. Lo que durante siglos fue el centro de la música sacra comenzó a quedarse en silencio. Aún así, Padilla no cree que su historia esté llegando al final. Cada domingo, cuando las primeras notas resuenan entre las columnas de la catedral,
Todavía hay personas que detienen su paso para escuchar. Algunos descubren por primera vez la fuerza y la belleza de un sonido que parecía olvidado. Conozco un joven ahorita, acabo de conocer que es un magnífico organista, Gerardo, su nombre. Él interesadísimo y no solamente en los instrumentos, ¿verdad? Que cómo son y todo, sino en ejecutarlos, ¿verdad? Y entonces él siendo joven, como le digo en el caso de Julio Raúl también, mi hijo, son jóvenes y hay en ellos miro yo una perspectiva grande que no son los únicos, pero sí sigue siendo poco, desearíamos que fueran más. Sin embargo, no todos ven un futuro oscuro para el instrumento. Martín Corleto, director del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, asegura que el órgano no ha desaparecido, sino que ha encontrado nuevos espacios. Si antes su hogar natural eran los templos, hoy también resuena en las salas de conciertos y en plataformas digitales donde jóvenes intérpretes de distintas partes del mundo comparten sus ejecuciones con miles de personas. Para Corleto, el instrumento está viviendo una nueva etapa y podría recuperar protagonismo si existe interés por preservar esta tradición musical. Y mientras esto ocurra, Héctor Raúl Padilla seguirá subiendo las mismas escaleras, sentándose frente a los mismos teclados y haciendo que el rey de los instrumentos continúe sonando en el corazón de Guatemala, porque mientras haya alguien dispuesto a tocarlo, su voz no desaparecerá. El aporte de este instrumento a la música y principalmente a la música sacra es inmenso. Si bien no es un instrumento muerto, según Corleto, su rol ha estado cambiando. Ya no se encuentra en las iglesias, sino en las salas de conciertos. Hay eléctricos y portátiles. Lo que sí es cierto es que puede que en la actualidad esté naciendo nuevamente un interés por el rey de los instrumentos. Con imágenes de Esvin García para Prensa Libre y Guatevisión, Belinda Martínez. Hoy tenemos noticias internacionales. El Papa León XIV presidió este domingo una histórica misa en Madrid que reunió a cerca de 1.200.000 personas. Según los organizadores, la celebración se llevó a cabo en la Plaza de Cibeles y sus alrededores, donde miles de fieles se congregaron desde tempranas horas para participar en el acto religioso. Durante su mensaje, el pontífice hizo un llamado a la unidad, a la solidaridad y el compromiso con los más vulnerables. La masiva convocatoria convirtió la jornada en una de las mayores concentraciones católicas registradas en España en los últimos años. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin de forma abrupta a una entrevista con la cadena NBC luego de un tenso intercambio con la periodista Kristen Welker. El momento ocurrió cuando la conductora le pidió evidencias para respaldar sus afirmaciones sobre supuestas irregularidades electorales. Ante los cuestionamientos, Trump acusó a NBC de ser una cadena parcializada. Se quitó el micrófono y dio por terminada la conversación con la frase "he tenido suficiente". El incidente ocurrió durante el programa Meet the Press y rápidamente generó reacciones en medios y redes sociales al convertirse en uno de los momentos más comentados de la jornada política en Estados Unidos. Y en Perú avanza el conteo de votos tras la segunda vuelta electoral celebrada este domingo. El sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales comenzó a recibir los primeros resultados durante la noche con los datos preliminares disponibles. Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja sobre su contendiente Keiko Fujimori. Sin embargo, las autoridades electorales insistieron en que todavía es demasiado pronto para hablar de tendencias definitivas y pidieron paciencia tanto a los candidatos como a la ciudadanía mientras continúa el escrutinio oficial. Mire, el Papa León XIV sorprendió al revelar públicamente que es aficionado del Real Madrid. Durante su viaje a España, el pontífice bromeó con los periodistas y aseguró que aunque el Papa es de todos los equipos, Robert Prevost es del Real Madrid. La declaración generó reacciones inmediatas y el presidente del club merengue, Florentino Pérez, aseguró que es un orgullo y un honor saber que el Santo Padre simpatiza con el conjunto blanco. Es la primera vez que León XIV hace pública su preferencia futbolística. Por cierto, hoy el Real Madrid celebró sus elecciones en las cuales Florentino Pérez renovó su mandato hasta el 2030.
Mire, y el taekwondo guatemalteco alcanzó un nuevo hito internacional. La atleta Alejandra Higueros escaló al primer lugar del ranking mundial de World Taekwondo en la modalidad de freestyle Pumsei, convirtiéndose en la mejor del mundo en su especialidad. El ascenso es resultado de sus destacadas actuaciones en competencias internacionales durante los últimos meses. El logro refuerza el posicionamiento de Guatemala en el taekwondo de alto nivel y consolida a Higueros como una de las principales figuras del deporte nacional. Bueno, y así con ese sabor a victoria nos vamos a despedir esta noche, agradeciendo a usted su sintonía, por supuesto. En mi nombre y en el de Doris Parada, muchas gracias por preferirnos. Nos vemos, hasta la próxima.